de hoy, miércoles 12 de junio, pues vamos a tener una sesión súper interesante que son los mitos y las realidades de las enfermedades cardiovasculares. Yo sé que por ahí muchas veces hay dudas, surgen muchas preguntas alrededor de por qué surgen estas enfermedades y cómo es que hay que irlas tratando. Y justo ese es el tema del día de hoy. Así que si conocen a alguien a quien este tema le pueda interesar, a quien este tema el día de hoy le pueda hacer que cambie mucho su estilo de vida, mándenle el link, invítenlos para que se conecten. Estamos casi por iniciar para que conozcan un poquito más acerca de esta enfermedad y también cómo pueden ayudarse de manera integral, tanto con la alimentación como la suplementación. Nuevamente les doy la bienvenida a los que se encuentran en sala. Mi nombre es Navid Mendoza, soy nutrióloga y los estaré acompañando el día de hoy durante la sesión. Al terminar la sesión, si surgen dudas, si hay comentarios, nos pueden ir escribiendo en el chat o también pueden activar su micrófono. También apóyennos activando su camarita para que pues todos podamos ver las preguntas y a la persona que nos está preguntando. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la sesión que les comento, lleva por nombre Mitos y verdades de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, si por ahí ustedes ya empiezan a tener dudas y si ya saben que a lo mejor normalmente dicen esto, dicen el otro y tienen esa duda, pues váyanos escribiendo para que en el transcurso vayamos viendo. Y entonces ahora sí, iniciamos con esta ponencia de nutrición conciencia y vamos a hablar primero, vamos a dar la definición de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, si bien son un conjunto de trastornos que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, estas enfermedades o estos signos clínicos, trastornos que van a afectar a todo el sistema circulatorio, ¿cuáles son? Bueno, la hipertensión arterial, lo que se conoce como la presión alta o problemas con la tensión arterial, que se puede conocer también por ese término. También está englobada lo que es la cardiopatía coronaria, lo que bien vamos a estar relacionando con la arteriosclerosis. Esto significa que la cardiopatía coronaria, las arterias no pueden aportar la suficiente cantidad de sangre ni tampoco oxígeno de manera adecuada hacia el corazón, ya que esto es como consecuencia de una acumulación en la mayoría de las veces de placa que se acumula en las arterias y que impide el paso adecuado de la sangre. Esto ocasiona que las engrose y es por eso que se conoce mejor como la arteriosclerosis. Entonces, también es algo muy común que puede llegar a ocasionarse principalmente con la edad, con los malos hábitos alimenticios, con la falta de actividad física. También vamos a tener lo que es la enfermedad vascular periférica. Esto significa que hay una mala circulación, principalmente en las extremidades es donde más lo vamos a notar, en los brazos, en las piernas, porque son las partes más alejadas del corazón. Y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, las varices. Cuando tenemos muchísima pesadez, dolor, hormigueo, sensación de molestia, pues es como consecuencia de un mal flujo sanguíneo que principalmente se está presentando en las extremidades y más comúnmente en piernas. También dentro de las enfermedades cardiovasculares vamos a tener presente a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es esto? Cuando el corazón no tiene la capacidad de bombear adecuadamente la sangre para que sea expulsada hacia todos los órganos y esto ocasiona también pues que los órganos no reciban de manera adecuada los nutrientes y ocasiona muchos problemas a la salud. Entonces, todas estas enfermedades que se engloban en enfermedades cardiovasculares, la mayoría pues están relacionadas con los malos hábitos alimenticios, con los malos hábitos de vida, el sedentarismo y aquí por ejemplo tenemos esta imagen en donde pues puede ser más visual lo que les comentaba de la arteriosclerosis, ¿no? O sea, tenemos aquí a la arteria, pero esta arteria resulta que en la parte interna pues está engrosada, ¿no? O sea, restringe el paso adecuado de la sangre porque empieza a haber acumulación de grasa y también puede formar coágulos, también puede formar alguna placa, lo que se conoce como el ateroma, que obstruye el buen paso de la sangre. Entonces, aquí esto es súper importante porque
Eso es una de las principales consecuencias de muerte a nivel mundial, lo cual nos va a repercutir en más consecuencias. O sea, la presión arterial, puede haber eventos cerebrovasculares, puede haber parálisis, puede haber dolores de cabeza constantes. Entonces, todo esto va de la mano y relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Para eso primero vamos a definir un poquito más para ir entendiendo cuál es la función del sistema circulatorio, en específico pues esta parte y digamos, mecanismo de cableado y una bomba que permite, más que cableado es una tubería que permite el paso principalmente como un transporte. ¿Qué va a transportar? Pues nutrientes. Entre los nutrientes más importantes pues se encuentra la glucosa y también en este caso el oxígeno. También nos va a ayudar a tener un control hormonal, esto como consecuencia de que va a haber una adecuada distribución hacia los órganos de hormonas que se estén produciendo. Nos va a ayudar en el proceso de la desintoxicación, ya que tanto venas como arterias, en el caso de la arteria es la que el corazón está conectada directa al corazón y la vena es lo más alejado, lo que hace que la sangre regrese al corazón. En este caso, la desintoxicación también tiene mucho que ver con el buen funcionamiento del sistema circulatorio. Si no tenemos una buena circulación, la desintoxicación no va a ser adecuada. Imaginémoslo como una tubería. ¿Qué pasa si la tubería se tapa? Pues entonces va a haber una acumulación, ¿no? No va a fluir y esa acumulación en nuestro cuerpo van a ser toxinas. Esa acumulación de toxinas nos va a llevar a muchísimo cansancio, a pesadez, a dolores de cabeza, porque se están reteniendo sustancias que no son permitidas o que no son las adecuadas para nuestro cuerpo, en lugar de transportarse hacia los órganos que son los encargados del proceso de la desintoxicación, como lo es hígado y riñón. También nos ayuda mucho en el proceso de la regulación de la temperatura, entonces es básico que tengamos una buena circulación para regular nuestra temperatura. Aquellas personas que son muy friolentas o que tienen mucho frío en las manos o los pies, pues eso habla también de una mala circulación y principalmente, como les comentaba, se va a presentar en las extremidades porque es lo más alejado del cuerpo. También nos va a ayudar como defensa contra agentes patógenos. Pues tal cual la sangre va a formar estos importantes anticuerpos que van a defender a nuestro cuerpo y nos van a permitir que tengamos un sistema inmunológico de manera adecuada. Entonces, por eso es que este tipo de afectaciones va a dañar tanto en las enfermedades cardiovasculares, porque pues ya vimos cuántas funciones tiene la adecuada circulación. Ahora, retomemos nuevamente los que les comentaba. El cuerpo necesita nutrirse. ¿De qué se va a nutrir? Principalmente de oxígeno, de glucosa, que es como el carboncito principal, lo que nos va a permitir que tengamos energía de manera inmediata, y también algunos nutrientes como por ejemplo los aminoácidos que van a componer a las proteínas, los minerales, las vitaminas. Entonces, la sangre se va a encargar de todo este proceso para que todos los nutrientes lleguen a todo nuestro cuerpo. Y esto lo va a hacer por medio de este mecanismo que podemos decir que es el mecanismo de una tubería, donde el motor es el corazón o la bomba que va a permitir que esto funcione, va a ser el corazón, y estas tuberías que van a permitir el transporte, pues son las arterias y las venas. Entonces, aquí es súper importante porque pues estas afectaciones nos pueden llevar a algún problema. Este mecanismo se vuelve ciclo, o sea, es un ciclo, no se puede parar, se está repitiendo constantemente porque constantemente necesitamos oxígeno y necesitamos nutrientes. Entonces, aquí el problema surge cuando este ciclo se ve alterado. ¿Y por qué se va a ver alterado? Bueno, pues por factores que pueden afectar principalmente nuestra presión arterial. La presión arterial es esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias. Entonces, ¿con qué tan fuerte es esa presión con la que está saliendo la sangre? Y normalmente lo adecuado es que esté entre 120-80. O sea, la presión arterial, que es la fuerza con la que expulsa el corazón, la sistólica tiene que estar en máximo 120 y la presión arterial diastólica en
80. Y así es como nosotros podemos estar viendo que esta es la fuerza principal de bombeo de nuestro corazón y la función arterial diastólica es cuando el corazón se relaja, se contrae, no está expulsando. Cuando entonces esta fuerza de expulsión es mayor a los 120-80, pues se considera una presión elevada o una hipertensión. Aquí hay que tomar en cuenta varios factores. El peso y la talla influyen muchísimo también para estipular qué es normal y qué no en tu presión arterial. Si eres una persona bajita y una persona muy delgada, probablemente tu presión arterial es menor al 120-80, pero es una presión normal que tu complexión maneja sin ningún problema. Pero si por lo contrario tú eres una persona un poco más robusta, un poco no tan bajita, pues ahí estamos hablando de que seguramente tu presión arterial sí se encuentra elevada. Entonces aquí también influye mucho la complexión para considerar que la presión arterial se eleva. ¿Qué o cuáles son estas principales causas por las cuales se va a elevar la presión arterial? El sobrepeso. Al haber un mayor volumen, el corazón se ve comprometido a bombear con mucho más fuerza. Y al bombear con mucho más fuerza, pues imaginemos que abrimos la llave y el agua cae súper fuerte, pues esa agua golpea constantemente y si lo hacemos por muchísimo tiempo, eso va a dañar, puede llegar a fracturar, puede llegar a romper con esa fuerza. Pasa lo mismo con nuestro corazón empieza a irrigar la sangre tan fuerte que los vasos sanguíneos, pues se pueden ver afectados, se pueden dañar, se pueden romper y ahí las complicaciones que se presentan como los eventos cerebrovasculares. El consumo de sustancias como lo son el tabaco y el alcohol también va a afectar muchísimo nuestra presión arterial, principalmente en aquellas personas que consumen cotidianamente el alcohol o que fuman, pues van a tener mayor residencia en tener problemas con la presión arterial. Si a eso le agregamos que hay enfermedades crónicas, como de que ya hay un diagnóstico de diabetes, hay un sedentarismo, pues esto agrava todavía más la situación y agudiza la tendencia que puedas llegar a tener de presentar una enfermedad cardiovascular o un evento cerebrovascular. La alimentación aquí es básica, el exceso de sodio que lo vas a encontrar en la sal, en los alimentos procesados, en los enlatados, en los embutidos, pues también te va a llevar a que la presión arterial se eleve. Una composición de minerales en nuestro cuerpo va a afectar nuestra presión arterial. Existe un mecanismo que se llama bomba sodio-potasio. Esto permite que haya una regulación de líquidos en el cuerpo. Pero si nosotros abusamos del sodio, empieza a haber una retención y esto ocasiona también que se hinchen los pies y que la presión arterial se eleve. Por eso es súper importante para aquellas personas que tienen presión arterial elevada o hipertensión, un adecuado consumo del potasio. El potasio va a hacer que el sodio se nivele y que la persona entonces no esté reteniendo líquidos y que su presión se mantenga más controlada. Normalmente en aquellas personas hipertensas, los niveles de sodio son elevados porque consumen mucha sal, muchos alimentos procesados y consumen muy poquito potasio. Las principales fuentes de potasio son las verduras de hoja verde. Hay que tomarlo en cuenta. Otra consecuencia también, pues se va a presentar el poco ejercicio, la inactividad. Si nosotros estamos por mucho más tiempo sentados o inmóviles, pues eso también atrofia la circulación porque no hay un buen flujo sanguíneo. Es importante considerar que el ejercicio es básico para cualquier problema a nivel del corazón, pero también hay que tener mucho cuidado. Aquellas personas que tienen hipertensión no pueden realizar actividad física que acelere demasiado su corazón porque puede ser comprometedor. Si tú, por ejemplo, juegas fútbol, si tú ya estás acostumbrado, haces natación, practicas algún deporte y no has tenido ningún problema con esto, pues está súper bien. Pero si tú vives con hipertensión y de la noche a la mañana quieres irte a la mejor a realizar una carrera, un maratón, pues eso sí, claro que puede afectar muchísimo a tu corazón porque puede hacer que la presión se eleve todavía más.
Y como consecuencia, pues también tenemos a la edad, si bien con los años los vasos sanguíneos también se van afectando, empieza a perderse la elasticidad vascular y puede haber complicaciones, pero aquí es súper importante considerar que los parámetros que mencionábamos anteriormente van a hacer que tú llegues a una edad adulta de manera sana o una edad adulta muy comprometida. Puede ser una persona a lo mejor de 40 años con ya un diagnóstico de hipertensión, con problemas de varices, con problemas de pesadez y hormigueo en las piernas, o puede ser una persona de 77 años que sin ningún problema tiene buena circulación, no tiene varices, que camina, se mueve sin ningún problema. Entonces ahí hay que tomarlo en cuenta. Las cardiopatías, que también es una afectación o es considerada como una enfermedad cardiovascular, pues esta es una enfermedad progresiva y afecta principalmente al músculo cardíaco, que en este caso pues es el corazón, ¿no? O sea, lo va a afectar a tal grado que este va a ocasionar que pues no haya una adecuada distribución y también se debe principalmente al estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran, como les comentaba, la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, mi corazón va a bombear, va a bombear, va a bombear, pero ahora las venas o las arterias se encuentran tan estrechas que pues hay un problema para la adecuada circulación, ¿no? Entonces, esto ocasiona que la sangre no llegue de manera adecuada al resto del cuerpo y esta sangre que dijimos que lleva pues nutrientes, oxígeno y lleva también vitaminas, lleva minerales, lleva glucosa. Entonces, súper importante porque las cardiopatías pues se pueden relacionar con los niveles elevados de grasa en sangre. En este caso, pues los factores de riesgo para desarrollar una cardiopatía pues son similares. Aquí se suman los antecedentes familiares, o sea, si hay una carga genética, el estrés y el sedentarismo van a ocasionar un problema muy grande, principalmente en problemas cardiovasculares y en problemas con la presión arterial. No hay un daño a nivel del corazón. Hay un daño a nivel del sistema nervioso ocasionado por la ansiedad. Y esta ansiedad nos puede llevar a que en algún momento nuestra presión se eleve demasiado sin tener un diagnóstico de hipertensión. Tú te puedes estar relajando, puedes ir a terapia, puedes estar consumiendo algo para estimular tu sistema nervioso y la presión se regula de manera adecuada. Pero si vuelve a ocurrir un episodio estresor o un episodio muy fuerte de ansiedad, pues esto nos va a llevar a que se eleve todavía más la presión y que se presenten cardiopatías. Y si hay un flujo sanguíneo elevado y hay una obstrucción del flujo en los vasos sanguíneos, pues eso complica muchísimo nuestra salud. También un factor de riesgo para presentar cardiopatía son los trastornos metabólicos como la obesidad, la tiroides y la diabetes. Entre las principales consecuencias que ocasiona la obesidad es el daño a los vasos sanguíneos. Entonces, estos vasitos sanguíneos se van dañando, se van perdiendo, se pueden ir reventando y esto va a ocasionar que nuevamente la sangre no llegue de manera adecuada a todo el cuerpo. Nuevamente vuelve a ser como un común denominador el tabaco y el alcohol como un factor de riesgo y enfermedades que hayan dañado, por ejemplo, al corazón, como pueden ser alguna infección que en algún momento se tuvo, algún daño que puede ser congénito, esto también puede estar generando problemas a nivel cardiovascular. Ahora sí, ya que tenemos como el panorama de esta obstrucción que puede ser por grasa, pues se van a presentar los eventos cerebrovasculares. Esto quiere decir que es un evento en el que el flujo de sangre ya no se permite llegar al cerebro. O sea, se detiene por unos mínimos segundos, cosa de nada, pero esto ocasiona que al no haber adecuada sangre, adecuado oxígeno, pues se genere un evento cerebrovascular o puede ser también un derrame.
Aquí hay diferentes tipos. Tenemos el accidente cerebrovascular trombótico, que se presenta un coágulo. Este coágulo obstruye el flujo de la sangre en el cerebro y generalmente ocurre como consecuencia de la acumulación de placas de arterias en las arterias. Entonces hay grasita, se forma un coágulo de grasa, se forma la grasa alrededor de la arteria, pero esta grasa se va a ir desprendiendo al grado de que se va a formar pues una bolita que va a ir circulando y pues esta al llegar a tapar una arteria restringe el flujo sanguíneo, las células del cerebro ya no reciben los nutrientes necesarios, que en este caso son las neuronas no transmiten esa información, hay muerte de neuronas y como consecuencia pues tenemos un accidente cerebrovascular, en este caso trombótico. También se puede ocasionar un accidente embólico, que esto puede ser que se forme un coágulo en cualquier lugar del cuerpo. Es muy común, por ejemplo, en las personas que tienen varices, hay trombosis, ¿vale? Entonces se forma un coágulo tal cual de sangre porque hay una mala circulación y este puede irse moviendo y de igual manera puede obstruir las venas o las arterias y ocasionar un problema. Puede haber también hemorragias y las hemorragias pueden ser como consecuencia cuando estas arterias se encuentran dilatadas. Entonces son vasos sanguíneos débiles esto es muy común en las personas que viven con diabetes y si hay una presión arterial elevada, entonces hay una arteria que está frágil y viene la presión muy fuerte y entonces al llegar esta arteria se revienta, se rompe, entonces eso va a ocasionar una hemorragia que como consecuencia también pues nos va a ocasionar un evento cerebrovascular, ¿sale? Entonces, en conjunto todas estas lo que van a ocasionar son parálisis, lo que van a ocasionar es que la persona deje de moverse, deje de hablar, se paralice una parte de su cuerpo y esto va a depender muchísimo de con qué anticipación se trató este padecimiento. Si tú estás en un riesgo de padecer un evento cerebrovascular porque notas que la cara tiene, a veces torna a adormecer, a sentir un adormecimiento, porque sientes que hay tics nerviosos, que el ojito brinca, porque hay mucho dolor de cabeza constante, hay un ardor de cabeza constante, pues son signos clínicos de que no hay una buena circulación, hay muchísimo estrés, no estás descansando bien y si a eso le agregas que puede haber diabetes, que hay hipertensión, pues agudiza todavía más el problema. Entonces, es súper importante porque esto puede ser prevenible y una vez que ya te dio, pues muchas veces puede ser reversible, muchas otras no. Esto puede llevarte a la muerte, así como a que quedes completamente inmóvil. Entonces ahí va a depender mucho del tratamiento, de la rehabilitación, de qué tan rápido te dieron atención para poder revertir ese tipo de parálisis. Y entonces aquí es súper importante promover la adopción de medidas preventivas. Siempre tenemos que optar por promover la prevención y disminuir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Existen algunos, por ejemplo, pues mitos, se podría decir, como es el tema que estamos tratando hoy, sobre el corazón, sobre la mala circulación, sobre lo que sí y lo que no podemos estar consumiendo. Si bien hay personas que ya tienen un tratamiento médico y son personas que toman, por ejemplo, antihipertensivos, son personas que toman anticoagulantes, que toman medicamentos para tratar las afectaciones cardiovasculares, pues es importante considerar que la mejor manera de ayudar a nuestro cuerpo es la prevención. Y para esto, pues retomamos nuevamente el que es vital la actividad física, vital bajarle a la sal, a los alimentos enlatados, a los embutidos, a todos los alimentos procesados. Es vital también estar tranquilos, relajados, porque si tenemos muchísimo estrés, eso también puede afectar mucho nuestra presión arterial y los vasitos sanguíneos se van debilitando. Entonces, aquí la principal cosa que podemos hacer es mejorar la función de nuestro sistema cardiovascular. Y para eso, pues tenemos que darle salud y vitalidad a nuestro corazón y lo mejor que tú puedes hacer es suplementar omega 3, 6 y 9 que te estamos ofreciendo en Nuxgen en una presentación en cápsulas. Aquí es súper importante porque
existen omegas y ustedes van a decir, no sé si alguna vez les ha surgido, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el omega 3, el omega 6 y el omega 9? El omega 3 es una grasa que nuestro cuerpo no puede producir. Por lo consiguiente, tú solamente la vas a obtener por medio de la alimentación. Los principales alimentos que te van a dar omega 3, pues son algunos granos y, en su caso, los pescados. No todos los pescados, principalmente pescados de agua fría, pescados azules, son los que te van a dar una mayor cantidad de omega 3. En el caso de los granos, también pueden ser los aceites, como por ejemplo el aceite de oliva, que te va a ayudar mucho con el aporte del omega 3. El aceite de coco, esos aceite de girasol son aceites que te van a dar un aporte de omega 3 que tu cuerpo no tiene la capacidad de producir. Las principales funciones del omega 3 son antiinflamatorias. Esto significa que va a ayudar a disminuir la inflamación de tu cuerpo de manera general, porque recordemos que los nutrientes viajan por todo el torrente sanguíneo, finalmente se distribuyen por todo el cuerpo. Pero el omega 3 en específico va a ayudar mucho a cuidar tu corazón. Va a disminuir los niveles de grasa malos, o sea que si tú tienes esa capita ya de grasa, si modificas tu alimentación, si corriges hábitos alimenticios y si suplementas omega 3, claro que esa capita de grasa que está en el interior de la arteria va a ir disminuyendo, va a ir desapareciendo, por lo cual el omega 3 es un excelente aliado para cuidar tu corazón. El omega 6, por su parte, este es un aceite o una grasa que tiene una función inflamatoria, o sea, es todo lo contrario al omega 3, pero tu cuerpo también la necesita, porque recordemos que para nuestro cuerpo el proceso de inflamación es normal y es un proceso que nos ayuda a reparar, a cuidar y a prevenir. ¿Esto qué significa? Nuestro cuerpo, cuando está muy estresado, cuando hay una infección, cuando hay algún agente que está afectando, el cuerpo tiende a inflamarse como respuesta de defensa. Si nosotros no consumimos la cantidad adecuada de omega 6, esta inflamación va a estar presente, pero no como defensa, sino como consecuencia del daño oxidativo que se está generando por ciertas enfermedades. En este caso, el omega 6 ayuda a que haya un equilibrio, una inflamación a modo de defensa. Solo que, ojo, el omega 6 debe de consumirse 3 veces menos que el omega 3. Entonces tenemos que consumir en cuestión proporcional 3:1 el omega 3 con respecto al omega 6 para que se mantenga ese equilibrio. Si tú solamente suplementas el omega 6, pues entonces generamos un problema porque seguramente vas a tener deficiencias de omega 3 y entonces esa función antiinflamatoria no va a estar presente. Y esto te va a llevar a cualquier tipo de enfermedad crónica, como incluso la artritis, que es una enfermedad inflamatoria que puede estar ocasionando pues mayores problemas. Nos pregunta Alicia, ¿en qué horario y cuántas pastillas es lo recomendable? La recomendación de este omega son 2 cápsulas que puedes estar tomando a la hora que tú quieras sin ningún problema. Lo mejor es que lo consumas con alimentos. Si tú tienes acidez, si tienes reflujo, te recomiendo que lo consumas con alimentos porque la cápsula en la que vienen estas grasitas es la cápsula más orgánica del mercado. Entonces, cuando tú la consumes y si hay un problema muy agudo de acidez, seguramente esta cápsula se va a ir desintegrando y va a ocasionar que tengas algún tipo de sensación como pues de pescado, ¿no? Entonces ahí nada más hay que tomarlo en cuenta, pero es súper importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el omega 9? El omega 9 tu cuerpo lo produce. Entonces, si tú tienes un aporte adecuado de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de proteína, tu cuerpo va a producir adecuadas cantidades del omega 9 que necesita. Pero sabemos que la mayoría de nosotros tiene una pésima alimentación. Entonces, pues el aporte de omega 9 también viene de manera excelente y entonces estás teniendo aquí 3 tipos de ácidos grasos que van a ayudar a fortalecer tu corazón y también tu cerebro, ¿por qué no? Ahora,
¿En qué momento, preguntaba Alicia, es mejor consumirlo? Puedes consumirlo a la hora que tú quieras, pero si tú sufres de ansiedad, si tú últimamente te has dado cuenta que las cosas se te olvidan muchísimo, que estás súper distraída, yo te recomiendo que lo tomes antes de dormir. Por lo menos una cápsula antes de dormir te va a venir súper bien para que descanses, te relajes y eso ayude a que tu cerebro nuevamente tenga la capacidad de regenerarse. Pero si tú tienes niveles elevados de colesterol, niveles elevados de triglicéridos, puedes estarlo consumiendo de preferencia por la mañana o acompañado de tus alimentos para que tú veas una mejor función. Entonces, nos va a ayudar muchísimo a cuidar nuestro corazón, va a cuidar a disminuir los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, nos va a ayudar a prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la artritis, como el Alzheimer, como la esquizofrenia. Entonces, todas estas enfermedades, pues si tú tienes un adecuado consumo de omega 3, nos va a ayudar, si bien no a revertirlas, a prevenirlas o que si en su momento ya hay un diagnóstico, que esta no avance de manera acelerada. También tenemos un productazo que te va a ayudar muchísimo para mejorar tu circulación, va a ayudar a la oxigenación de la sangre y este es Green Mix. Green Mix te va a ayudar a eliminar las toxinas que el cuerpo absorbe y no necesita. Si has notado, si no conoces Green Mix, yo te invito a que lo pruebes lo antes posible, pero si tú ya conoces Green Mix, ya conoces un poquito de sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Que es un diurético. Entonces nos va a ayudar a eliminar por medio de la orina todos esos desechos que se están acumulando en la sangre. Y recordemos que la clorofila en las plantas tiene esta función de oxigenación. Nos ayuda a que reciban mejor la energía las plantas para que lleven a cabo el proceso de la fotosíntesis. Pasa algo muy similar con nosotros, nos ayuda a que tengamos un mejor flujo sanguíneo, a que estimule la circulación y el funcionamiento de los órganos vitales. Entonces, por esta parte, Green Mix te va a ayudar muchísimo a tener un mejor control de tu presión arterial. Si tú vives con una hipertensión, si tú tienes problemas de colesterol, si tienes placa de ateroma, si ya te dieron un diagnóstico de que hay un riesgo de padecer un infarto o ya tuviste un infarto, pues es momento de que empieces a tomar omega 3, de que empieces a tomar Green Mix y que cambies tu vida. La recomendación aquí son aproximadamente 15 mililitros diluidos en un litro de agua. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque bien puedes tomar 30 mililitros y diluirlos en un litro de agua. Yo no te recomendaría consumir diario más de 30 mililitros. Te recomendaría que como máximo el tope sean 30 mililitros, pero hay quienes agarran 2 cucharas soperas y lo diluyen en su vasito de agua en ayunas y les queda súper bien. Hay otras personas que se lo toman durante el día como si fuera su agua del día. Entonces ahí va a depender mucho de tú cómo notes tu cambio, pero de que te va a ayudar para eliminar las toxinas, para incluso como un aliado en contra de la anemia, pues te va a ayudar bastante. También tiene una función antifúngica que nos va a ayudar a prevenir todos los ataques de virus, de bacterias, de patógenos, gracias a el jugo de la toronja. Entonces, que tiene un efecto antimicrobiano, por lo cual te va a ayudar no solo a cuidar tu corazón, sino también a cuidar tus órganos que ayudan en el proceso de la desintoxicación y el sistema inmunológico. Y el azaí también hay que tomar en cuenta que es un producto excelente para mejorar la circulación. Sus ingredientes activos como lo son el azaí, el resveratrol, la semilla de uva, pues nos ayudan muchísimo porque tienen una protección cardiovascular. Hay estudios que se han realizado en donde han notado que las personas tienen un mejor control de su presión arterial y de su circulación a partir del consumo de estos antioxidantes como son las antocianinas, por ejemplo. Entonces van a estimular la buena circulación y la elasticidad vascular. Si tú en conjunto tomas azaí más omega 3, 6 y 9, puedes hacer que tu arteria empiece a limpiarse. Podemos hacer que esa arteria que se encuentra obstruida, que está tapada, empiece a eliminar, a quitar esa costrita de grasa y que tengas una mejor circulación. Entonces, no lo dudes, si tú tienes una presión elevada, si tienes niveles elevados de grasa en sangre,
puedes estar consumiendo azaí y puedes estar consumiendo omega 3 y clorofila en conjunto para que tengas excelentes beneficios con tu circulación. Y entonces, esta es la realidad de las cosas. Ahora, en la alimentación es súper básica y hay que considerar que la alimentación va a infligir mucho para que se agudicen los problemas cardiovasculares. En primera instancia, pues, tienes que disminuir tu consumo de los alimentos ricos en grasa. Entonces, eso implica los fritos, los capeados, los empanizados, las carnes rojas, los mariscos. Entonces, todos estos alimentos que tienen un exceso de grasa, hay que disminuirlos o eliminarlos por lo menos por algún tiempo. Si tú consumes leche, asegúrate de que esta leche sea descremada o por lo menos semidescremada. Ojo, no es lo mismo la leche descremada que la leche deslactosada. Cuando hablamos de descremada significa que el porcentaje de grasa que nos aporta es muy bajito y uno de los alimentos que más grasa nos da también es la leche. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Alimentos como los pescados vienen excelente, pero algunos mariscos aumentan los niveles de colesterol cuando estos se consumen de manera cotidiana. ¿Cuáles son esos mariscos? Pues, por ejemplo, los ostiones, el camarón. Entonces, ten mucho cuidado con qué estás consumiendo. Y si eres de las personas que les encanta lo enlatado y lo embutido, pues desde ahorita déjame decirte que eso no te hace bien porque principalmente el sodio, que quedamos que es un mineral que va a afectar y repercutir en tu salud cardiovascular cuando éste se consume en exceso, pues se encuentra en todos los alimentos que están procesados, ya que el sodio tiene una función que nos va a ayudar a mantener al producto con mayor vida de anaquel. Entonces es lo que permite que el producto tenga mayor vida, que aguante más, que tenga más caducidad. Y también recuerda que entre más caducidad tenga un producto, pues menos beneficioso para la salud es. Entonces, por esta parte tenemos que cambiar muchísimo nuestra alimentación. Hay que realizar actividad física con moderación para poder tener una salud cardiovascular que favorezca nuestro día a día. Y para esto debes de aprovechar la promoción que tenemos, el Step Trip Pack, que va a estar vigente solamente hasta el 15 de junio, en donde te estás llevando 3 azaí por 179 soles y te llevas 40 puntos comisionables. Y también si tú quieres cuidar tu corazón, recordemos que el estrés, que la mala alimentación, que la obesidad van dañando los órganos y van dañando los tejidos, pues claro que puedes cuidar muchísimo a este gran músculo que es el músculo cardíaco, que es el corazón. Entonces puedes estar consumiendo Nux Glutatión. Y Nux Glutatión ahorita te estás llevando 2 productos a un precio especial de 389 soles y con 100 puntos acumulables. Entonces, todo esto te va a ayudar muchísimo a que mejore la calidad de vida que estás teniendo y que mejore tu salud. Y recuerda que estamos todavía en los primeros 15 días del mes en donde tú puedes comprar tu plan 120 y acumúlate, una vez que tú acumules meses con el plan 120, pues vas a obtener de regalo los productos que estás viendo en pantalla totalmente gratis en un producto, en un paquete de productos Nuxgen en donde te estás llevando el azaí, el café, la green mist y un shaker. Entonces, esta promoción solamente está vigente los primeros 15 días del mes. Estamos a 12, tienes excelente tiempo para aprovechar esta gran promoción. Y entonces también aquí tenemos la gran, donde te estás llevando un omega 3, 6 y 9 3, 6 y 9 de obsequio al patrocinar. Si tú estás patrocinando a 2 inscritos con nuestro nuevo paquete del Star Pack o el Flex Pack, te llevas este producto de regalo que es un omega 3, 6 y 9, que es excelente para la salud cardiovascular. Entonces, ahí es súper importante, ya quedamos que son 2 capsulitas diarias y si tú ya tienes una enfermedad crónica, incluso puedes aumentar la dosis. Hay artículos que nos indican que la dosis puede llegar hasta los 3, 4 gramos de omega 3 diario para cuidar mucho nuestro corazón y nuestro cerebro.
Entonces, eso es súper importante. Si tienen dudas, pues vamos a ir viéndolas y si te quieres poner en contacto conmigo, pues puedes hacerlo por redes sociales o también puedes hacerlo a mi correo como nmendoza@nuxgen.mx y síganos en las redes sociales, estamos en Instagram como @nuxgen_perú, en donde tú puedes etiquetarnos, puedes compartir tus experiencias, puedes compartir tus testimonios para que esto llegue a mucho más personas y cada vez seamos más en la familia Nuxgen. Entonces, esto sería con lo que estaríamos terminando en la sesión del día de hoy. Si tienen alguna duda, pues la vamos a ir checando. Por ahí estoy viendo las preguntitas que están haciendo, en donde nos preguntan que la CAI está, que sí es recomendable para la tiroides. Sí, justo hoy no mencionamos un ingrediente activo del azaí, que es el fucoidán. El fucoidán Yodo. es una alga que es rica en yodo orgánico y entonces cuando tenemos problemas con tiroides, normalmente el yodo se encuentra en cantidades bajitas y esto ocasiona un problema para la producción de las hormonas. ¿En qué momento es recomendado o cuál es el tipo de patología que se puede estar presentando para que el azaí nos sirva? En el hipotiroidismo? Entonces ahí hay que tomarlo en cuenta. Es una recomendación nutricional que cuando hay hipotiroidismo los niveles de yodo deben aumentarse. Hace tiempo, por lo menos, estamos hablando de años, acá en México se dieron cuenta que surgió mucho el bocio. Eso significa que la parte de la papada incrementaba y se dieron cuenta que era por una alteración hormonal, que tenía que ver con una alteración con la glándula tiroidea. Se dieron cuenta que en la alimentación no incluían un mineral muy importante que era el yodo. Entonces se implementó en la sal agregar el yodo. Acá en México es muy fácil obtener el yodo, no en las cantidades adecuadas, pero sí ya lo puedes obtener porque la sal viene yodada. No cualquier sal, debe de ser sal de mesa. En su caso, ahorita hay 1000 sales, hay sal del Himalaya, la sal rosa, la sal de mar. Entonces, la única que viene yodada es la sal de mesa. Entonces, cuando hay un problema con hipotiroidismo, el cuerpo necesita yodo para la producción de las hormonas. Pero cuando hay un problema de hipertiroidismo, hay una producción excesiva de hormonas, lo cual el yodo no es recomendable porque podemos llegar a generar alteraciones. Aunque en muchos casos hemos visto hemos visto la suplementación de azaí más fucoidán en personas con hipotiroidismo e hipertiroidismo y han estado evolucionando muy bien. También depende mucho de cada organismo y depende de las condiciones en las que se encuentra el organismo. Si hay que checar ahí el perfil tiroideo, cómo está, cómo están esos resultados para ir viendo cómo podemos estar ayudando. Ok, Rosita nos pide la grabación de la capacitación. Rosita, ¿te puedes poner en contacto con Jonathan o en la línea TIP o escribirme al correo y se te proporciona esta capacitación sin problema? Ok, Santos Ávila nos pregunta qué productos ayudan a crear nuevas neuronas cerebrales. Bueno, mira, la sinapsis, que es esta conexión entre las hormonas, entre las neuronas, que nos van a ayudar como neurotransmisores, estos mensajeros, pues es importante tener una adecuada salud y disminuir el proceso del estrés oxidativo. Podemos ayudar a la regeneración con Nux-glutatión, con omega 3 y con la cantidad de antioxidantes que nosotros podamos estar consumiendo. Esto nos va a ayudar muchísimo a que nuestra capacidad mental no disminuya, por el contrario, que se generen nuevas neuronas. El aprender constantemente también nos va a ayudar, así que lean, pónganse a leer una revista, un libro, jueguen ajedrez, jueguen memorama, jueguen sopa de letras y eso les va a ayudar muchísimo a que el cerebro se mantenga activo y haya una nueva generación de neuronas y en conjunto con la buena alimentación y la suplementación, pues esto les vendría súper bien. Hola Navi, buenas noches. Hola, buenas noches. Navi, ¿qué tal? Navi, quisiera que me ayudes con el tema del omega, ya que en mi país está muy satanizado el omega 6 y el omega 9. Ujú. La mayoría pues solamente promociona el 3 y si ven un 369 simplemente se alejan, como es en nuestro caso, ¿no? ¿Qué nos,
cómo nos puedes ayudar cómo nos puedes ayudar para llegar a un cliente y explicarle de forma efectiva que el 3 el 6 y el 9 también es necesario? Ok, como les comentaba en un inicio, el omega 3 es vital para la salud porque tiene una función antiinflamatoria, pero también necesitamos a ese omega 6. Si se dan cuenta, yo les puse aquí las proporciones en las que viene. A ver, se los voy a volver a proyectar para que quede más claro. Y eso es súper importante porque las cantidades que nosotros te damos son mucho menores a las cantidades que vas a obtener con el omega 6, con el omega 3, perdón. Entonces aquí estamos teniendo una cantidad muy poquita, muy pequeña de omega 3 y de omega 6 y omega 9. Y esto es por consecuencia de que si nuestro omega está extraído del Sacha Inchi, que es una semilla, ustedes lo conocen perfectamente, y como componentes principales se encuentran estas grasas, que si vemos el omega 6 se encuentra en menor cantidad. ¿Por qué se sataniza al omega 6? Porque lo obtienes en muchísimos alimentos. No se dificulta su obtención, incluso con el aceite que cocinan, tú ya estás obteniendo omega 6. Por eso es la importancia que yo les comentaba de que hay que consumir 3 veces más omega 3 que omega 6. Entonces, por esta parte, tú estás suplementando el omega 3. Aparte, a lo mejor estás consumiendo nueces, estás consumiendo almendras, estás consumiendo pescado, y por la parte de las grasas de tu comida, pues estás cocinando con un aceite sin exceder, pero limitando el consumo de los fritos, los capeados y los empanizados, que este tipo de grasas, precisamente como se encuentra en o lo obtienes del aceite que estás cocinando, pues va a aportarte demasiada grasa omega 6. Entonces ahí hay que tomarlo en cuenta. El omega 9, si se dan cuenta, viene en una cantidad muy pequeña, es la adecuada, tu cuerpo produce el omega 9, entonces sin problema. Aquí nada más hay que decir que si tú vas a suplementar, tienes que ser consciente de que el omega 6 en tu alimentación debe disminuir, porque aparte no solamente hablamos de omega 6 como un suplemento, lo hablamos que es una grasa que ya se encuentra oxidada cuando tú tú lo consumes de tu alimentación. Entonces, el omega 6 que tú estás suplementando es una grasa que no ha pasado por un proceso de cocción, no ha pasado por un proceso de oxidación, la cual te va a ayudar para el funcionamiento que necesita tu cuerpo. Cuando tú cocinas con el aceite y no estás cocinando de manera adecuada, pues esa grasa ya se volvió saturada, esa grasa se volvió maligna y esa grasa es la que va a tapar tus arterias. Entonces, ahí es importante tomarlo en cuenta. Supongamos que este omega no tenga ni 6 ni 9 y fuera puro omega 3 como el que manejamos en México. Es absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no puedes estar suplementando solamente omega 3 y creer que eso va a permitir que tú sigas comiendo fritos, que sigas comiendo capeados, que sigas comiendo empanizados. Debe de existir esta regla en la que yo suplemento el omega 3, pero claro que le disminuyo a mis grasas. O sea, no por suplementar el omega 3 significa que yo no voy a cuidar el consumo de mis grasas. Entonces, aquí en este caso es absolutamente lo mismo. La ventaja es que este omega 3 no ha pasado por procesos de cocción y tú estás consumiendo un omega 6 que va a ayudar mucho también al buen funcionamiento del corazón, porque es importante mencionar que se necesita para el buen funcionamiento del corazón y no se está presentando en tu cuerpo como una grasa saturada, una grasa trans que pues va a afectar finalmente tu alimentación. ¿Vale? Entonces, espero y con eso haya quedado claro el término y el por qué sí necesitamos el omega 6, porque la mayoría de nosotros lo estamos consumiendo del aceite que cocinamos, pero ese aceite ya viene Sí, pues claro. procesado, ya está oxidado y entonces eso genera que las arterias se tapen. Listo, a ver, para resumir, 6 y 9 es puro, no está oxidado. Sí, no, 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 no está. Ya. Otra Por eso, consultita. ¿Qué tanto ¿vale? me puede ayudar el jugo de uva y el resveratrol en el tema de la hipertensión como tal? Ya que también forma parte de la formulación de la caima fucoidán. Sí, mira, Martín, en el caso de las aimas fucoidán, yo les comentaba que, bueno, en el fucoidán ahorita se va a enfocar muchísimo más
a estimular nuestro sistema inmunológico, a darnos un aporte de yodo, a hacer que las células que están de defensa de nuestro cuerpo pues se mantengan activas. La principal función o el principal aporte de nutrientes que tienen función cardiovascular son los ingredientes que les comentaba, como el azaí, como el resveratrol y como la semilla de uva. Todos estos son antioxidantes. ¿Y cuáles son esos antioxidantes? Pues principalmente las antocianinas o lo que ustedes conocen como los flavonoides. Entonces, todos estos antioxidantes van a ayudar a proteger a tu corazón, porque también tienen una función que nos ayuda a disminuir los niveles de grasa en sangre. Evitan este proceso de oxidación de las grasas a nivel del corazón, o sea que esta grasita llegue a pegarse, a alojarse a nivel de la arteria, y esa es la principal función que va a hacer el azaí para cuidar tu corazón. Si yo tengo una arteria despejada, tengo una arteria que está trabajando bien y que está fuerte, pues obviamente tengo un mejor control de mi presión arterial. Pero si yo tengo una arteria que está obstruida por grasa, tengo una arteria que es ha perdido su elasticidad vascular, que es muy frágil, pues seguramente voy a tener problemas muy feos de la presión arterial y puedo tener un derrame porque esa arteria pues se rompió, ¿no? Entonces, esa es la función de estos ingredientes activos, que son los antioxidantes que van a ayudar a mejorar tu función cardiovascular. Aquí, por ejemplo, Betsy me pregunta si el azaí lo puede tomar una niña de 10 años con sobrepeso. Mira, Betsy, los productos sí pueden ser tomados por niños. Hay que tener cuidado bajo qué condiciones se las queremos dar. No es porque les vaya a hacer daño, sino de que normalmente los niños no necesitan más que vitaminas, minerales y omega 3 para un adecuado desarrollo cognitivo. Tendríamos que analizar el por qué le quieres dar a una niña de 10 años con sobrepeso. ¿Cuál es la causa de su sobrepeso? ¿Es una causa endocrina? Porque si es una causa de malos hábitos alimenticios, con el azaí no se va a revertir el sobrepeso. Hay que modificar hábitos. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta eso. Joel nos pregunta que qué producto puede elevar las hormonas. No tenemos en Perú ningún producto que ayude como precursor de hormonas. Lo que tenemos son productos que ayudan a que tengas un mejor funcionamiento del sistema endocrino, y en este caso es el azaí. Entonces el azaí es lo que te estaría ayudando muchísimo. Y al parecer, ok, a un niño con síndrome de Down de 5 años puede administrar los productos. Depende qué productos. Yo te recomendaría que recomendemos a la mejor de manera inicial en él si puede tragar pastillas sin problema, un omega 3, 6 y 9 que le vendría súper bien. A lo mejor también le puedes estar dando un poquito de azaí para que tenga una mayor aporte de nutrientes, pero hasta ahí vamos viendo porque es muy pequeñito todavía ese niño. 5 años es muy pequeñito, la microbiota intestinal ya está formada, pero ahí tiene que ver muchísimo la alimentación, ¿no? Entonces, ahí vamos a darle el omega, que es el principal que nos va a ayudar para su adecuado desarrollo, pero 5 años sí es muy pequeño. Hay que ver por qué le queremos dar y para qué, ¿sale? David, una consulta. Dime, Martín. ¿Hay una relación directa entre los valores de triglicéridos y colesterol con la grasa visceral? En el caso de triglicéridos, sí, porque los triglicéridos es consecuencia de un exceso de los carbohidratos. Tú estás consumiendo los carbohidratos y estos carbohidratos son energía inmediata en el cuerpo. Esa energía inmediata en el cuerpo, pues te va a ayudar a que camines, a que hables, a que corras. Pero si resulta que estás todo el tiempo sentado, que eres una persona sedentaria, pues el cuerpo va a ayudar a reciclar esos carbohidratos, los va a almacenar en forma de glucógeno, primero en hígado, después en músculo, pero cuando ya no quepan, entonces los va a almacenar en forma de adipocitos y es la famosa llantita. Entonces ahí hay que tener cuidado porque sí va con relación a los triglicéridos, qué tan elevados van los niveles de grasa. Ahora, el colesterol es el consumo de grasas, tal cual.
Tal cual, si tú comiste frito, si tú comiste capeado, si comiste carnes rojas y estás excediendo, bueno, pues ese va a ser tu resultado con el colesterol. Con los triglicéridos puede ser grasa o puede ser por el exceso de carbohidratos. Hay personas que son delgadas y que tienen muy elevados los triglicéridos, pero son personas que a lo mejor vemos que sí llegan a tener la lonjita, que no tienen cintura, que no tienen masa muscular. Entonces, claro que estamos hablando de una relación con la grasa a nivel cardiovascular. Y es uno de los principales riesgos también para un evento cerebrovascular cuando hay una presión elevada, cuando hay elevados niveles de triglicéridos, cuando hay un sobrepeso y un mal control de la diabetes, pues eso ocasiona mayor problema. Muchas gracias, Navi, gracias. ¿Ah? Sí, Martín, de nada, que tengas una bonita noche. Ok, Hola, Rosa. buenas noches. Ok, a ver, es que no veo quién me habla. ¿Quién me está hablando? Si pueden prender su cámara, Amalia. por favor, para que yo los pueda ver. Hola, le habla Amalia. Ah, Amalia, hola. ¿Puedes prender tu cámara, Amalia, por favor? Eso es lo que no sé prender, por eso es que solamente Bueno, está bien, no solo te de la... preocupes. Dime, Amalia. Sí, una consultita. Una persona con hígado, con un tumor en el hígado, ¿qué cantidad de NUCs le puedo dar? Mira, podemos estar De, dando... Dime. disculpa, tiene un tumorcito en el hígado, se le han salido en la ecografía, aparte tiene las bilis estancadas en el páncreas, no tiene buena dilatación y aparte tiene un pequeño obstrucción en el conducto Ok. y se está volviendo amarillo. Sí, mira, Porque no Amalia, eso es por consecuencia de la alteración que se está presentando en el hígado. Los niveles de bilirrubina están elevándose, por eso es que está presentando ictericia, es este color amarillo que se puede presentar en la esclerótida del ojo, o sea, la parte que debería ser blanca, y en la sí, piel. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es ayudar con Nux-glutatión. También podemos ayudar un poquito con clorofila para que ayude a depurar, a eliminar esa bilirrubina. Y yo recomendaría que sea un glutatión por la mañana y uno por la noche, de manera inicial para ir viendo cómo se va sintiendo esta persona. Recuerden que es importante, de preferencia, no solamente diluirlo en 100 mililitros, no utilizar metal, y yo les recomiendo muchísimo que lo hagan por medio de un shaker, o sea, por agitación. ya, y el acai no. Sí, también nos puede ayudar, pero ahorita nos vamos a enfocar mucho. Cuando hay un problema de tumoración, principalmente estamos hablando de células que están creciendo de manera irregular. Entonces, el mejor producto que nos va a ayudar, pues es Nux-glutatión. Si tú quieres ya ahí complementar con algún otro antioxidante, pues viene súper bien, pero el que se va de cajón es Nux-glutatión. Ya, muchísimas gracias. De nada, Amelia, que tengas un bonito día. Y al parecer ya no tenemos... Buenas noches. Para el dolor de la columna, por ejemplo, escoliosis. Hola, ¿Qué ¿quién se- nos habla? Igual me pueden prender su cámara porque no los veo, no sé Está quién. prendido. A ver, déjenme Soy ver. Betty Alvarado. Ah, soy la verdad. Está Listo, prendido. soy la, ahora sí te veo, es que no, aquí no me aparece. Dime. Ya. Para el dolor de la columna, o sea, escoliosis, algo así. Ujú. ¿Qué sería bueno? Mira, no tenemos algún tratamiento que ayude directamente como un analgésico. Lo que puedes estar tomando es colágeno y dependiendo cuál es la consecuencia de esa escoliosis, ¿no? O sea, la mala postura, es congénito, fue un accidente, ahí hay que tomar en cuenta ese tipo de afectaciones, pero lo que te va a ayudar muchísimo es el colágeno. El colágeno, y hay que tomar en cuenta también el peso. Tienes que tener un peso adecuado porque mientras más peso hay más compresión, más dolor. Entonces, modera tu alimentación, mantente lo más apegada a tu peso ideal, y para eso pues puedes ahí apoyarte de un té verde, puedes apoyarte del cafecito, puedes apoyarte de la clorofila, pero de cajón sí empieza a tomar el colágeno. Muchas gracias.
De nada, que tengas una bonita noche. Sí, o sea, tengo varios prospectos con ese tipo de problemas. Ah, Por eso sí, es preguntaba. importante que les menciones eso, ¿no? O sea, hay que ver cuál es el origen y el colágeno de manera inicial, pero también lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, cuidar mucho el peso, porque resulta que a veces hay personas que hemos visto que con que bajen tantito de peso, los dolores de las articulaciones disminuyen bastante, porque entonces eso les ayuda bastante y con eso tú te puedes apoyar para ofrecer el té verde, ofrecer también el DX, ofrecer la clorofila, el cafecito que tiene un efecto termogénico. Entonces, todos estos también te van a ayudar como un aliado para la pérdida de peso. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Y aquí Hola, nos hola preguntan. David, buenas noches. Soy Betsy, te hablo de Perú. Hola, Betsy. Una consulta, a una persona, bueno, en el caso de mi papá, es un familiar mío, él fue operado de coledocolitiasis. Ya se le salieron las piedritas de la vesícula. Y cuando terminaron la operación le dejaron un dren de Kerr para que haya o sea, para que depure todo la bilis que había ahí internamente. Pero resulta que ahora se le está hinchando porque también le detectaron cirrosis a un primer grado y también tiene el desorden de la maduración de células, que es el síndrome mielodisplásico, que es un precáncer de leucemia, es lo que me han informado en el hospital, ¿no? ¿Y qué productos le tendría que dar yo a mi papá y cómo lo debe de tomar? Ok, Yolanda, ahí. Perdón, Betsy. Ahí lo primero que tenemos que hacer, si se está inflamando y hay dolor, seguramente está consumiendo grasas. ¿Es correcto? Sí. Ese es el primer problema. Él ya no puede consumir grasas, ya no tiene una vesícula, ya no puede. O sea, eso es lo primero que tienen que entender, ya no puede. La vesícula es el órgano que ayuda precisamente junto con el hígado a tener el buen metabolismo de las grasas. Al tener que retirarla, por consecuencia de que se formaron litos, porque esa mala alimentación llevó a formar litos o por razón que a lo mejor esos litos eran de oxalato de calcio, pues ya no hay forma de cómo mejorar el funcionamiento o el metabolismo de las grasas. Entonces ahorita podemos recomendarle muchas cosas, pero si él sigue consumiendo grasas, pues no va a mejorar. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que tiene que evitar? Pues en su mayoría las carnes rojas, en su mayoría los fritos, los capeados, los empanizados, incluso a veces el aguacate llega a causar molestia y dolor, diarreas. Entonces, no leche, no lácteos, alimentos de origen animal en poca cantidad. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta todo eso para que podamos ahora sí dar paso a la suplementación y ver los resultados que él quiere. La cirrosis también restringe la grasa porque es un daño al hígado. Entonces, si él sigue consumiendo grasa, pues la cirrosis va a aumentar. La cirrosis inició con un hígado graso. Sea del origen que sea, alcohólica o no alcohólica, inició con un hígado graso. Entonces, lo que tiene que hacer es eliminar la grasa y no solo la grasa, disminuir el consumo de los carbohidratos, porque bien preguntaba Martín, ¿qué relación hay del colesterol y los triglicéridos? Los triglicéridos se elevan por consecuencia del exceso de los carbohidratos. Entonces, si tu papi consume mucho pan, muchas harinas, muchas pastas, mucha papa, mucho arroz, refrescos, galletas, eso va a ocasionar también que se acumule mayor cantidad de grasa en el hígado y que haya inflamación en donde debería de estar la vesícula, ¿sale? Entonces, Ya. haz este cambio, haz esta depuración de la alimentación con tu papá y vas a notar los cambios impresionantes. Entonces, de Ya, manera inicial, tienes que suplementar Nux-glutatión, tienes que suplementar DX para cuidar al hígado y también ayúdate de la clorofila, que le va a ayudar bastante, pero si no cambias la alimentación, no vas a ver cambios. Ahí sí es súper importante. La suplementación, claro que nos va a ayudar, pero el problema es la alimentación. Y para que no se deteriore más ese hígado graso, pues más ese hígado que ya tiene cirrosis en primera instancia, pues hay que cuidar bastante la alimentación, la suplementación, el descanso, que tu papi realice actividad que le ayude a relajarse, porque si él está más estresado, las células se van a ir dañando más rápido. Y
la verdad es que la cirrosis es una enfermedad que es, si no se cuida de manera adecuada, pues es muy lamentable la forma en cómo muere, ¿no? O sea, porque hay mucha hemorragia, es una enfermedad que da una pésima calidad de vida, un poquito tiempo de vida. Entonces, estás en el momento preciso para cambiar ciertas cosas con tu papi y que esa cirrosis no avance tanto si dices que está en una primera estancia. Sí, Navid, justamente yo le he dado ya 2 cajas, pero ya no lo quiere tomar porque me dice, ese polvito yo veo que no me hace nada, me dice. Entonces, ahora como lo ha dejado de tomar, yo siento que se está hinchando en la parte de su abdomen, o sea, como que está más hinchadito. Y mi pregunta esto es, como hablan o lo promocionan ustedes el producto del Nux-Glutatión, dicen que es un regenerador. Bueno, a mi criterio yo pienso que revierte la enfermedad, porque la gastritis crónica que él sí tuvo, lo ha revertido porque no tiene. Pero, ¿qué tan desierto es eso? Eso quisiera saber si es un regenerador completo o solamente es para dar calidad de vida cuando ya la persona tiene la enfermedad. Ok, mira, acabas de tocar puntos muy importantes. Tu papi dejó de tomar el producto y la enfermedad avanzó más rápido. Cuando ya se presenta la ascitis, que es esa inflamación en el abdomen porque hay una acumulación de líquido. Esto quiere decir que tu papá ya está desnivelado, descompensado. Hay una desnutrición, hay una mayor acumulación de líquido y esto está haciendo que ese abdomen crezca. Entonces, él dejó de tomar Nux-Glutatión y la enfermedad se aceleró. Nux-Glutatión no le va a quitar la cirrosis porque la cirrosis no es reversible. Por eso existe un paso, anteriormente hemos hablado del hígado, cómo es que se va dañando. El hígado empieza con un hígado graso, que puede Ya. ser sencillo, de simple estancia, primero, segundo, tercer grado, pero cuando ya pasa a mayor grasa, eso se va a convertir en una fibrosis. Esta fibrosis significa que esa grasita, como nosotros vemos aquí el tejido es suave, pero empezó a acumularse de grasa y eso dañó al tejido e hizo que sangrara porque tapa la célula, tapa el tejido, lo daña. Entonces, ese tejido empieza a sangrar y el cuerpo todavía tiene la capacidad de regenerarse y cicatriza, y es ahí donde se convierte en fibrosis. Pero ese daño sigue hacia el hígado y el hígado es el único órgano que tiene la capacidad de regenerarse hasta cierto punto. Pero todavía son células vivas, es tejido vivo, fibroso pero vivo. Pero resulta que no hicimos nada, no nos cuidamos, seguimos comiendo grasa, seguimos consumiendo mucho medicamento, tomando alcohol, infinidad de cosas que dañan al hígado, y entonces esas células mueren completamente. Ya no hay que salvar porque ya murieron. Entonces se convierte en un tejido cirrótico. Eso quiere decir que es como una piedra. ¿Sale? Lo cual, poco a poco, o sea, supongamos que el hígado es todo esto y la parte que ya está cirrótica es esta, ¿no? Pero todavía queda esto con Ya. fibrosis. Entonces va avanzando, va avanzando, va avanzando hasta que todo el hígado pues se convierte como si fuera piedrita. De hecho, no se convierte en piedra. Una de las consecuencias de la cirrosis o un signo clínico de la enfermedad es que empiezan a vomitar demasiada sangre, o sea, hay una hemorragia porque el hígado, dijéramos, se está deshaciendo. Entonces, ahí es súper importante que lo tome en cuenta tu papá. Claro que va a haber cambios, pero tiene que corregir su alimentación. Si no ha visto los cambios es porque no está corrigiendo su alimentación. Ah, ya, Navid, muchas gracias. De nada. Hola, David. Ya para culminar, ¿sí me escucha, no? Sí, Bueno, David, una vez más para culminar, la verdad que noto por parte de la empresa la capacidad en tu capacidad de responder muchas respuestas que van simplemente mucho más allá del tema, ya parece una consulta médica en realidad. Y eso es un plus también por parte nuestra, porque yo te puedo asegurar que en otra capacitación de otra empresa, tranquilamente acaba el Zoom y se va el expositor, huye de las preguntas, ¿ah? Y acá, pues, en tu caso es muy distinto, ¿ah? Tienes una capacidad de respuesta muy buena y eso habla de tu experiencia y también habla, pues, de cómo marca Nusbian, pues. Así, gracias una vez más por podernos ayudar y responder todo lo que se te pregunta. David, la verdad, muchísimas gracias, ¿eh? sí, Martín. No, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en la sesión. Recuerden que vamos a tener más sesiones
Nuestra próxima sesión sería el lunes 26 de junio para que ahí estén pendientes. Inviten a las personas que pues conozcan un poquito más acerca de esto. Y con esto estaríamos dando por terminada la sesión del día de hoy. Creo que ya no existen dudas. Ay, Santos Ávila nos dice, el glutatión ayuda a elevar la catalana y la distat. Supongo que te refieres a la La dismutasa. catalasa y a la dismutasa. Son antioxidantes que el cuerpo produce, pero no son diferentes. Recordemos que hemos tenido sesiones anteriores en donde hemos hablado de que el glutatión es un antioxidante endógeno, al igual que el peróxido de dismutasa y la catalasa. Esto se produce, el cuerpo los produce, pero el glutatión no estimula su producción. El glutatión estimula que se reciclen otros antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C, ese sí. Pero en el caso de los que estás preguntando, Santos Ávila, no. Y fibrosis pulmonar, ¿sería bueno tomar Nux-glutatión? Sí, claro que sí. Volvemos a lo mismo, Nux-glutatión lo que nos va a ayudar es a que las células que se encuentran vivas nuevamente se regeneren, pero una vez que esas células ya murieron, pues no podemos hacer nada. Cuando hablamos de fibrosis, todavía hay un tejido que está fibroso, un tejido que está dañado, pero que todavía hay células que están vivas. Si nosotros damos Nux-glutatión para ese tejido fibroso pulmonar, pues claro que vamos a ayudar bastante, pero ojo, porque si la consecuencia de que esa fibrosis se presentara fue porque la persona fuma muchísimo, porque la persona quema basura, cocina con leña, constantemente está respirando sustancias tóxicas, pinta, por ejemplo, inhala solventes, pues ahí sigue el problema. Entonces hay que erradicar de raíz el problema, suplementar Nux-glutatión para que veamos excelentes resultados. Les agradezco mucho por la presencia del día de hoy. Gracias, Jonathan. Ahí cualquier duda estaría mi compañero Jonathan apoyándolos con respecto a la grabación que nos están pidiendo. Que tengan una excelente noche a todos. Un gusto para mí siempre estar con ustedes aquí, aprendiendo un poquito todos de cada, entre todos del tema y pues que tengan una excelente noche, ¿vale? Hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias, cuídate.